también la vamos a calcular. Entonces la longitud del cuerpo va a ser igual a la z real, esta z real, menos la longitud del empotre, menos la longitud del morro. La longitud del empotre, por default, es máximo 10 metros. ¿Qué es esto? Es esta partecita, miren. Esta partecita de la longitud. Esta vale 10 metros. Puede ser 5, puede ser 7 metros, pero máximo 10 metros. ¿Sale? ¿Longitud del empotramiento? Sí, arranque o inicio. Esa es la longitud del empotre. ¿Sí? La longitud del empotre, arranque o inicio, también se conoce. ¿Sale? Es esta parte. Vale 10 metros. Entonces, calculamos la longitud del cuerpo. Entonces, z real va a ser igual a la z que ya calcularon entre el coseno de alfa es igual a 45. Coseno de beta. Nos estamos buscando. A ver, este es el coseno, este es exacto. A ver, aquí esto es playa, recuerden que amarramos la escollera con la playa. Esos son los 10 metros. Vamos a ver cuánto vale ya su longitud total realmente. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El coseno de beta va a valer 45. ¿Mande? El coseno de beta va a valer 45, sí. Puede valer menos, pero hay que, cuando llevan las escolleras así, tienen una inclinación o para acá o así, entonces cuando ya se calculan ya, pero en este caso vamos a poner una perfección. ¿Vale? Entonces, si vamos a sustituir los datos ahorita, se los voy a enseñar ya en Excel. Ya tengo un calculito en Excel. ¿Sale? Con datos que traigo en Excel. Hasta aquí alguna pregunta con las fórmulas, se las voy a volver a poner en Excel. Nomás copienlas para que ustedes las pasen a Excel. ¿Es entre 2 o entre Z? ¿Cuál? Todo el morro. No, entre 2. Es 2. ¿Vale? Niña, ¿qué alarma trae? ¿Es beta? ¿Coseno de beta o de beta? Coseno de beta. Es beta. Así dice la forma. Niña, no ponte nerviosa su alarma. ¿Sale? Así es como vamos a ver los datos. A ver, jóvenes, no se pueden atrasar porque tienen más trabajos. No se puede, porque ya nomás tenemos 3 clases, 4 máximo. Ya terminamos, ahorita vamos a empezar a hacer el diseño estructural. Pero el martes les voy a pasar 2 videos bien bonitos, métodos constructivos. ¿Sale? Métodos constructivos ya de la escollera. Tengo una presentación bien padre. Bien padre. De veras, está en cuarta dimensión, casi tercera, cuarta dimensión, está muy bonita. Y el método constructivo de un puerto, uno de los más ricos de todo el planeta Tierra. ¿Sabes? Entonces, hasta aquí alguna pregunta con respecto a sus longitudes. Se los puse en la orilla porque como está el proyector ahí. Pero a lo mejor no ven porque no hay luz, tengo todo apagado por el proyector. Porque los veo que todos están así como que no ven. A ver, ¿se ve mejor? ¿O está peor? Está peor. Les digo a sus compañeros, me vienen y me dejan aquí su gel, en el baño dejan gel. Cuando entramos, ¿por qué no fregados nos los dieron? Cuando entramos, que andábamos todos ahí, ¿verdad? No, ya que como ya les sobra, vienen y les dan sus caretas. ¿Por qué no nos dieron al principio cuando entraron? Hubieran venido cada alumno, hubieran dado sus caretas. Yo tengo 4 de esas de plástico, de esas. Una en el sindicato, otra en la academia, otra me compré. Y el otro día pasaron y me dieron, digo, ya fuera, qué babosos, ¿eh? ¿Por qué no lo dieron cuando lo ocupábamos realmente? ¿A poco no? Dígale al profe Majarré que lo ocupen con él. Dígale al profe Majarré. El pobre, ¿eh? Él entró apenas.
Aquí quien, no sé quién guardó todas las cosas, y bueno, los del sindicato nos hablaron, nos dieron un paquete así, una mascarilla, 10 de estos, 10 de los otros, 10 de... Así, babosa, ¿por qué no los dieron antes? ¿Ah? Digo, me lo hubieran dado, se los hubieran repartido a mis muchachos si no traían, y ellos ahí andan comprándose para venir a la escuela, mejor se los hubieran regalado. Y el otro día pasaron, les vamos a dar su kit a los muchachos. ¿Sí les dieron kit a ustedes también? Sí. ¿El coseno de beta es 45 o beta es 45? Coseno de 45. O sea, beta vale 45, es coseno de 45. ¿El morro va arriba o va justo aquí? O sea, este va aquí. No, el morro es toda esta parte. Todo, sí. Pero el morro es a ver, ¿ya puedo poner la computadora para que veamos el examen? Sí, ya, póngalo. La longitud Z, aquí está la longitud real de la escollera, ya la real, ajá, el ángulo de la escollera es constante 45, ok, hasta aquí, pero hasta aquí es lo que estamos viendo. Aquí ya está el cálculo, aquí tengo la formulita, miren. Ahí está la formulita arriba para calcular la longitud de la escollera. Aquí está la longitud de la escollera, aquí está la formulita. La longitud del morro, 1.56 por su periodo. Ajá. Ajá. Por la profundidad al cuadrado entre 2. A ver, háganlo con su ejercicio, váyanlo haciendo en su cuadradito, para cuando ya estén en su casa con su computadora, me lo hagan ya en Excel. Queda más importe, ¿no? Ajá, sí. A ver, porque necesito ahorita revisar por equipo si no les queda una parte negativa, porque si no están bien los cálculos del transporte, les queda negativa. ¿Vale? Luego que es Lázaro Cárdenas. Aquí es donde, ¿alguna pregunta con la longitud del morro? ¿No? A ver, ¿cuánto le quedó? ¿Cuánto le quedó, mija? Longitud del morro. El transporte, póngale un transporte ahorita. A ver, ¿ustedes cuánto? ¿10 5? 9 5. ¿Quién tiene 10 periodo 10 segundos? Usted tiene 10. ¿Qué dirección es esa? Noroeste. Noroeste tiene el noroeste, no le puede dar su volumen porque no entrega a los compañeros, nada más para calcular Z, para ver si quedan. A ver, apúntele, mija. 1.204.000. Ya vi cómo es 1.204.948.1. Gracias, hija. Sí. Ese es de 10 segundos. Ya luego, a ver, póngaselo para que acá sepan que lo vamos a usar ahorita. Ya está la longitud del morro. ¿Cuánto le quedó niñita? 195. ¿100 qué? 95. Ok. Ahora necesito que me calcule, por favor, niña, la longitud del empote, la longitud Z. Necesitamos, porque necesitamos la longitud del cuerpo, porque necesitamos Z real. 1122.8. 1000. 1122.8. Ok. La longitud del cuerpo va a ser eso, Z real, menos el empote, que son 10, menos el morro. ¿Cómo decían las fórmulas para 917.8. me queda más grande que el morro? Sí. Ok. ¿Cuánto le dijo del morro? Y el morro son 195. Ah, está bien. Muy bien.
Es que es muy chiquito, miren, se fijan ahí en el dibujito, el morro es la parte final de la escollera y debe de ser un poco, bueno, muy chica, como un tercio de la longitud del cuerpo, más o menos, por ahí de andar. ¿Sí, verdad? A ver, ¿alguien le salió negativo algún dato? ¿No lo están haciendo ahorita con su lápiz? Háganlo con su teléfono, si no traen mi calculadora, a ver, no se me relajen. A ver, el equipo 1, ¿quién es del equipo 1? ¿Equipo 1 somos el 1? Sí, le salió ya, está bien. Equipo 2, ¿quién es el del equipo 2? ¿Cómo va lo de su... ¿Cuánto le salió del cuerpo? ¿De cuánto? Su longitud. No, todavía nos falta sumar. A ver, sáquenlo por favor. Díganme el equipo 2 para ver cuánto les quedó. Porque si queda más grande el morro que el cuerpo está muy grande. O sale negativo. Si quieren otra vez. ¿Quién está grabando la clase? Yo. Ahorita paren, nomás en lo que reviso, ¿no? A ver, desde la clase pasada, a ver, mire, yo les dije, me hacen ese transporte neto, ¿sí? De las 3 direcciones y saco mi total, que es en este caso es ¿correcto? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. La sumatoria del gasto neto son las 3 direcciones de todos los canales, ¿sale? Me voy a ir un poquito atrás. El transporte de sedimentos, cuando lo hicimos así, en cada dirección, y me sacaron la dirección de todos los canales anual y estacional, ¿correcto? Si hay alguna pregunta, por ejemplo, aquí están las 3 direcciones, miren. Aquí tengo la otra dirección, aquí tengo la otra dirección, ¿sale? Entonces, aquí están, y hice la sumatoria, ¿va? ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta para allá? Hasta los de allá atrás que están atrasados? ¿Hay alguna pregunta? No. Luego ya saqué la longitud de la escollera. Pero necesito el gasto, le saqué el gasto. ¿Qué creen que eso es? Adiós, se me desapareció ese archivo. No, es que está en Google, póngale nada. Miren, aquí tengo la formulita para calcular la longitud de la escollera. A ver, atrás, niño, joven, aquí está, miren. 4 por alfa, que es el ángulo más pequeño, ¿sí? Por el gasto neto, ¿sí? Por la vida útil de la escollera en años, no es el periodo, es la vida útil, entre pi por d, la profundidad de desplante del morro, el gasto neto, la vida útil de la escollera en años. Y aquí tengo unos datos, miren, pero esos datos son de un puerto, son de Puerto Madero, Chiapas. Es un puerto donde hay mucho transporte. Tengo 22.787.592.485 metros cúbicos por segundo por las 3 direcciones. Ajá. Aquí en la profundidad 750, aquí el ángulo alfa, en radienes es aquí el periodo que tengo son, la vida útil 12 años, me da una Z de un kilómetro 272. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? A ver, es que atrás no tienen ni la fórmula. Jóvenes, yo sé que lo hacen en su casa, pero ya cuando vienen aquí, pues me falta el gasto, ay maestra, me falta esto. Ajá. Entonces, yo todo lo puse en el mismo libro, todo, lo del tercer departamental. Les dije, grábenlo en su computadora y traigan una memoria mínimo.
¿sí? Mínimo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesora, ¿la T multiplica la división? O sea, Sí. primero se divide y luego se... No, es así todo corrido. Haga la operación, ¿verdad? Es que viene por separado. Sí, porque pues así lo hicieron, pero... Pero sí, está, sí va arriba. Sí, sí. Ajá. A ver, ¿hay alguna pregunta? Porque hasta atrás veo que, maestra, ¿cuál es la fórmula de Z? Me lleva. ¿Cómo que están tan atrasados? A ver, hasta aquí ya tengo mi transporte general. Ajá, ese transporte por canal, aquí ya lo hicimos por canal, por estación y por año, ya por ancho de canal y todo eso ya lo hicimos, ¿correcto? ¿Alguna pregunta realmente hasta aquí? ¿No? Joven. Nata. ¿Correcto? Sí, pero ahí nos dijo que usáramos 15, ¿verdad? Sí, pero aquí 12 años, usé 12 años, ¿vale? Porque Puerto Madero me dio unos líos, que para qué le digo, por tanto transporte que se mueve ahí. Ajá. Entonces, a ver. Entonces, esa es mi Z que voy a ocupar ahorita para la Z es la longitud de la obra de protección. Pero ahora ya tengo mi longitud total, ahora ¿cuánto va a medir mi morro? Porque si yo le digo al constructor, mira, hazme una escalera de 1 kilómetro, no manches, pues ¿cuánto quiere de morro, no? ¿O toda pareja? Ajá. Entonces, hay que hacer el diseño. Ahorita estamos haciendo las longitudes de la obra de protección. Entonces, no hay dudas aquí. Me dicen, luego me mandan decir, maestra, usted en el pizarrón lo pone muy fácil, pero cuando yo me quedo, pues ya tengo muchos míos. Pues por eso anoten, tráiganse un cuadernito, jóvenes, anoten, sean ordenados. Yo tampoco me puedo traer mi Mac aquí, darle clase aquí con mi Mac, necesito internet, necesito un montón de cosas, ¿verdad? Y luego que no es de lab, sino es de escritorio, maquinona, pero a mí me sirve, como estoy ciega, apenas me queda bien, ahí veo bien, ¿no? Entonces aquí asalté a mi hija hoy y me traje su lab, porque la que tengo yo es del año de la canica. Así está muy viejita. A ver, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, maestra. Quiero que me hagan así su Excel, pónganlo bien hechecito, pónganme lo que significa, sean ordenados para hacer las cosas. ¿Me dejan entonces tomar una captura? Sí, órale. Yo nunca que grabo, pues grábele, que le tomo foto, tómenle foto. Que, a ver, todo lo que quieran hacerlo, hagan ordenadito, por favor. Sean ordenados. ¿Vale? A ver, yo les pongo el pizarrón porque se los quiero explicar, porque no traía yo mi computadora y a veces pues no es tan fácil estar de, a ver, ahora muévale ahí, ahora muévale allá, a ver, entonces aquí ya empiezo con mis fórmulas para calcular la longitud del morro, la longitud del empotre, ajá, y la longitud del cuerpo y longitud real, Z real. Aquí miren, siguen más cálculos que son los que tengo que decirles lo que sigue ahorita, miren. Todo esto necesitamos para hacer los demás cálculos que vamos a hacer, miren. Datos obtenidos aquí, necesito, por ejemplo, para continuar con los cálculos, necesito saber si la ola rompe o no rompe, ya eso se los explico bien. Porque necesito datos, por ejemplo, de la marea máxima registrada, necesito también datos de la altura de ola significante, ajá, para calcular todavía el elevamiento de la ola, para calcular el cálculo de la elevación de la coraza, elevación de la corona de la coraza, cálculo, necesito hacer muchos datos que les voy a dar en línea, para no meternos en lío, nada más hasta aquí voy a hacer ahorita. Ajá. Y les voy a dar una explicación buena. A ver, con respecto al cálculo de la longitud del morro, es igual a 1.56 por su periodo, el periodo que hayan tenido cada equipo, ¿sí? Por la profundidad de desplante, que son 5 metros al cuadrado.
entre 2. Aquí cada equipo tiene su longitud del morro, por eso. Ok. Porque si no les va a dar les diera lo mismo, bueno, aquí está. Luego longitud del empotre 10 metros. Longitud del cuerpo es igual a la Z real menos la longitud del empotre menos la longitud del morro. Por ahí, ahorita viendo atrás, por eso quiero checar aquí la longitud, la Z real es igual a la Z que es la que nos dio de la fórmula que sacamos original, entre el coseno de 45 ahorita, 45 es constante, ¿vale? Ya teniendo estos datos ya empiezo a calcular ahora sí sus longitudes. Miren, la longitud del morro me quedó, ahí está la formulita, de 526. La longitud del empotre 10, la longitud Z real me quedó de 1 kilómetro 800 y la longitud del cuerpo 1 kilómetro 263. Entonces aquí está equilibrado 526 a 1200, o sea, ya está bien. Por ahí encontré un cálculo donde nos sale casi igual el cuerpo y el morro, o sea, porque le salió muy poquito transporte y son 10.5. Algo no hicieron bien del transporte. Le dije que hiciera otro el ejemplo, que le aumentara 1 kilómetro, pero no trae su transporte. Pero nomás para checar si es el transporte lo que está haciendo. Y tiene un periodo muy bueno, que es 10.5. No tiene por qué quedarle tan chiquita la escollera. La escollera de Lázaro Cárdenas mide 1 kilómetro 200 o 300 por ahí. ¿Sale? Pues algo está mal del transporte. A veces sale hasta negativo, les digo, cuando está mal el transporte. Por eso no, a los compañeros que les falta una dirección, no quiero inventársela porque les afecta. Por eso les digo, pídanle a sus compañeros que tienen el que sigue, el de arriba o el de abajo, porque si yo les digo, ay, póngale 1.200.000, o sea, pues muy cómoda, ¿no? O sea, les va a quedar mal la escollera. Entonces, y sus compañeros, aunque sea de un periodo antes o después, lo calcularon. Ajá. Aquí hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con sus longitudes? No. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Seguros, porque miren, es que si no les pregunto y luego resulta que no traen sus datos. O sea, a ver, no traen sus datos porque, ay, lo dejé en la computadora, ay, lo trae mi amigo, ay, quién sabe qué. Háganse responsables, por favor. ¿Sale? Hasta aquí no hay ninguna pregunta, entonces ahora ya voy con el diseño. ¿Sale? A ver, entonces permítanme abrir otra presentación que traigo. Ahorita ya es el diseño estructural. Y ahora sí, vamos a conocer lo que son ya el diseño del rompeolas por el método de Hudson. ¿Sale? Aquí dice que es un rompeolas, es una estructura costera que tiene por finalidad principal proteger la costa, o un puerto, o la acción de las olas del mar. ¿Sí? Puertos de la acción. Se dice que con la llamada altura de ola de diseño para un periodo de retorno específico. Bueno, un rompeolas, me voy a parar tantito. Un rompeolas realmente es una estructura que se construye no nomás para hacer un puerto, a veces para proteger, para que no haya erosión o socavación también, ¿sí? Un rompeolas se construye en cualquier parte de la playa, donde vayamos a poner, no en cualquiera, así, pues es que esa playa está bonita aquí, no. Lo tenemos que hacer a través de nuestro plano de refracción, nos tiene que dar el lugar específico donde podemos poner la escollera. Y una escollera también es una obra de protección, se construye en las desembocaduras de los ríos. Normalmente se hace en las desembocaduras para ayudarle a esa parte entre agua dulce y agua salada, que el sedimento no se quede ahí en la entrada. En la entrada, en la salida del río y la entrada al mar, ahí en esa desembocadura se forman los deltas, donde se va depositando material y los ríos se van bifurcando, o sea, se van formando, de ahí se forman
todas las formaciones que hay en el mar, que son las islas, que son los esteros, que son las bahías, que son, o sea, se van haciendo formaciones donde, como ya se tapó la boca, el agua del río va tomando otro cauce y se van haciendo otras formaciones costeras. Ahí es donde se ponen las escolleras. Y cuando está abierta la boca entre el río y el mar, esa comunicación que hay, en ese momento hay buen aporte de sedimentos, hay aporte de agua dulce. Y ¿qué pasa cuando nosotros ya se va a tapar el río? Yo conozco ríos tapados que llega el momento en que ya no puede fluir agua hacia el océano y se forman los esteros y las bahías, ¿sí? Los esteros, se forman esteros. Alguien por ahí conoce un estero donde el agua empieza, sí pasa agua, pero se hacen canales por abajo, sí hay comunicación, pero es leve, pero ya no hay aporte de... Entonces el río empieza a tener otra tonalidad porque ya no fluye, se queda estancado el río. Y son los esteros. Cuando puedan, vean un estero. De hecho, en la maestría hay una materia que se llama esteros, lagunas y bahías, o sea, que son las formaciones lagunares que se forman a través de que ya no hay comunicación entre el río y el mar, ¿sí? Entonces ahí se debe de poner, en todas las desembocaduras debe de haber escolleras. En Tuxpan es un puerto fluvio marítimo que construyeron su puerto en las márgenes del río, pero está muy cerca del mar. Entonces pusieron escolleras. Esa escollera que pusieron en Tuxpan, por ejemplo, la primera parte la pusieron emergida, la segunda parte la pusieron sumergida, porque ahí lo que les interesaba era el transportacionamiento, no tanto el oleaje, ¿sale? Un rompeolas sirve para proteger de las acciones de las olas del mar, pero también lo que pasa en el océano, por ejemplo, todo lo que pasa, los fenómenos climatológicos, meteorológicos, ¿qué es esto? ¿Qué estoy hablando? Bueno, que haya huracanes, que haya oleaje, que haya transporte. Todo eso, un rompeolas, bueno, para eso sirve, ¿sale? Y fíjense, los pongo como presentación a los cuatro. Como presentación aquí. ¿Le digo, profe? Ese. Entonces, aquí está la flechita. La función es proteger los accesos de zonas de maniobras y de las zonas interiores contra la acción de las oleajes provenientes de aguas profundas. Porque se dice rompeolas, pero pues en realidad va a proteger de todo. Debido al oleaje, los rompeolas se dividen en dos grandes grupos: los que amortiguan el oleaje, que son los rompeolas sumergidos, los flotantes y los neumáticos hidráulicos, y los que impiden el paso, que son rompeolas de paramento vertical, a talud y mixtos. Los de paramento, por ejemplo, estos de rompeolas sumergidos, es como lo que les acabo de platicar del puerto de Tuxpan. Y los rompeolas, por ejemplo, flotantes, a veces se ponen provisionales en lo que se construyen rompeolas. Y los neumáticos, es que a veces el oleaje no deja trabajar, no deja hacer el talud de rompeolas. Entonces a veces ponen unos rompeolas provisionales o ya establecidos, ¿vale? Los que tienen el paso de oleaje son los talud vertical, es una pared vertical. Los de atalud, que son los que vamos a diseñar nosotros, atalud, y los mixtos, ¿vale? Entonces, irme para atrás. Entonces, aquí está, por ejemplo, uno que es disminución relativa de una reflexión parcial. Es un rompeolas sumergido, ¿vale?
Aquí podemos verlo nomás para disminuir la altura de ola. Si se fijan, por ejemplo, de este lado, mire, está más chiquita que de este lado. Aquí empezó a disminuir, ¿correcto? Luego produce rompeolas flotante, produce un coeficiente de transmisión de oleaje incidente a la zona prometida. Solución de abrigo en zonas de oleaje ocasionadas por el viento o buques. También aquí esos son los neumáticos, los flotantes, pues. Aquí están los neumáticos y los hidráulicos, ¿sale? Se les avienta aire para que pueda disminuir la ola. Aquí están los de paramento vertical, ¿sale? Construidos con una pared vertical formada finalmente por cajones de concreto rellenos de arena o roca, sustentados por un enrocamiento. Bueno, aquí lado no faltaría, miren, aquí está la base que se tiene que poner de enrocamiento, y a veces en los países europeos los hacen a talud y le ponen aquí un talud aparte de materiales prefabricados normalmente. A veces son de roca, pero no son prefabricados. Esta es la que vamos a hacer nosotros, a talud. Dice que tiene un núcleo que impide la transmisión de la energía, elementos pequeños y estos elementos pequeños, aunque no lo tienen chiquitos, pesan más de 100 kilos. Luego la capa secundaria evita la dispersión del núcleo por la acción eléctrica. El núcleo evita que los sedimentos que están acá se pasen de este lado le entraba al canal, es el puerto. Entonces aquí está la capa secundaria, dice que son rocas más pequeñitas y luego más, esas son chiquitas, luego medianas, y las más grandes desde la coraza resiste directamente la acción del oleaje. Define la capacidad del tono de romper las rocas grandes, elementos prefabricados. Y podemos hacer de roca redondeada, que es roca de río, de roca angulosa, que es roca de un banco de materiales. Hasta aquí, ¿se está entendiendo? Sí. Niños, jóvenes, señoritas. Sí, pero... Aquí está un rompeolas mixto, miren, por ejemplo, muralla vertical que reposa directamente sobre el fondo del mar en su defecto sobre un enrocamiento cuando la profundidad es poca, ¿sale? Este es un rompeolas mixto. Tipos de unidades. Bueno, aquí tenemos unos rompeolas, este tipo se llama corela. Este elemento, tengo estos elementos en chiquito. Aquí vemos cómo se deben de fabricar. Aquí tenemos unos tetrápodos y un cubo modificado. ¿Sale? Viene con dimensiones y todo. Aquí tenemos el dolo, tetrápodos y cubos. ¿Sale? Aquí tenemos una construcción. Ya es del morro, ya es, es en el morro, pero ya es la coraza. La altura de la de diseño, lo que ocupamos es la altura de la de diseño, que es 8 un tercio. Nosotros vamos a utilizar la fórmula de Hudson y necesitamos la altura de ola significante. Esa altura de ola significante la vamos a sacar de nuestros datos del CIMAS el Sol. Hay un lugar que dice altura de ola significante, pero viene borrosa en sus copias. Ahorita la vamos a buscar ya. Consideraciones de diseño, factor del medio físico. Para diseñar, por ejemplo, tenemos que considerar el medio físico, datos oceanográficas, meteorológicas y geológicas. ¿Por qué geológicas? Porque necesitamos saber si hay bancos para extraer roca. Hay que ver las cosas que intervienen en la estabilidad, las fuerzas debido al oleaje, las fuerzas debido al peso propio y rozamiento de los elementos que lo constituyen. Aquí está un factor del medio físico. Aquí vienen algunos factores del todo lo que se puede considerar. Viene lo que es tipo, datos, variables, efectos principales, principalmente del diseño, la periodicidad. ¿Qué nos dice que no veo? No le alcanza a ver. Influye, ¿qué? Métodos de análisis. Aquí viene algunos datos. Eso viene en su libro, bien.
esta vez si le podemos ver bien cosas que tenían la estabilidad, el peso propio, el rozamiento y el resultante de la presión, porque aquí tenemos también un ángulo alfa. Esquema de fuerzas que tienen en la estabilidad de la coraza. Ajá, aquí viene criterios de diseño. Aquí viene para el criterio de diseño, comúnmente en tierras de diseño, para el diseño de la coraza, pero se denomina criterio de estabilidad, por la fórmula de Hudson. La fórmula de Hudson va a ser igual a P o W, lo que quieran, el peso de los elementos, multiplicado por la altura de la de diseño, por el peso específico del elemento que estamos utilizando, si es roca de río, roca de un banco o de elementos prefabricados. A ver, ¿en cuánto andará el peso específico de la roca? De una roca sana. ¿Les parece bien? 2.800. Ajá, 2000, desde 2500 a 2800, ¿están de acuerdo? Ajá. De roca de río, pues yo creo que como 2100 a 2200 por ahí, dependiendo, ¿no? Porque es roca que va a ir viajando y se va de alguna forma. Necesitamos una rocota así como de 10 toneladas y pues no hay tantas para hacer una escollera, ¿no? Aunque en algunas partes del mundo sí hay, por ejemplo en Estados Unidos sí hay, y luego dicen que está en función de del peso específico del sólido, del peso específico del agua, menos 1 elevado al cubo. Bueno, de esta fórmula ya les pongo cómo queda la fórmula de Hudson, y al final de cuentas ya nos queda así. Dice que es igual al peso específico del material por la altura de la ola del diseño al cubo, entre la cosangente KD, ¿sí? Que multiplica la densidad de sólidos. ¿Están de acuerdo que la densidad de sólidos y el peso específico casi es lo mismo? A ver, ¿quién lleva mecánica de sólidos? ¿Sí? Sí. Que multiplica la cotangente. Esto lo vamos a hacer, la cotangente de agua. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular los pesos en todas las 3 capas. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿De dónde vamos a sacar la altura de ola de diseño de los datos del CIANSOL? ¿De dónde vamos a calcular? ¿De dónde vamos a tener el coeficiente de daño K delta? Decía son de una tablita que te enseña. La cotangente de alfa es el talud de nuestra obra de protección. ¿Sale? ¿Correcto? Entonces, los valores del coeficiente KD, fueron obtenidos en ensayos de laboratorio, representan un criterio de no daño para determinar el peso de los elementos de la coraza. Por lo tanto, el coeficiente que varía principalmente debido a la forma de los elementos, a su velocidad, agudeza de aristas e interconexión de los elementos colocados. ¿Okay? Entonces aquí tenemos esta tablita. Ahorita les enseño una que está un poquito mejor, más moderna. Esta es del Shock Protection. También se llama de su libro. Es igual, pero viene un poquito más. Es esta tablita. Criterios de diseño para la coraza. Para la coraza de moro, determina en base al tamaño de la roca disponibles en la cartera. La ecuación de Hudson determina que W, aquí ya pone como W es el elemento con el tamaño relativamente uniforme. Aquí, aquí sería la fórmula y aquí esto es para calcular el ancho de la corona. Se los voy a ir explicando ya ahorita en Excel. Aquí está para esta tablita, la voy a usar para el coeficiente de capa, K delta. El espesor también esta se la voy a poner. El número de elementos de la coraza, podemos calcular qué cantidad de elementos vamos a utilizar para la escollera en cada capa. Ya no lo multiplicamos por su longitud y ya tenemos cuántos elementos vamos a gastar en cada capa, ¿sale? Con esa tablita, la longitud del modo de la estructura ya lo hicimos nosotros. La base para la cimentación, ya vimos la capa protectora. Les decía que es material que viene como filtro, la que se pone en la base. Aquí viene. Aquí vamos a poner núcleo y vamos a dejar una separación. De hecho, vamos a dejar siempre
de nivel de aguas máximas. Ajá. Vamos a dejarle 1 metro de bordo libre, nosotros lo vamos a poner como bordo libre. Entonces empiezan primero con el núcleo. Ajá. Luego la capa secundaria, de cómo empiezan a echar el material. Aquí viene, yo le voy a enseñar otro método en 3D, que ya tengo. Luego viene la capa secundaria. Ajá. Aquí viene la capa secundaria, ahí se pone donde está la corona. Y luego ya viene lo que es la coraza, ¿vale? Los elementos como los van seleccionando. Aquí está. Y aquí vienen algunas fórmulas y ya vamos a ver nosotros, ¿sale? Aquí para calcular algunos pesos, ¿sale? Aquí. Dice que es importante en el diseño de la construcción de motores debido a que son estructuras de protección porque disminuyen la agitación del recinto portable, como también en sus zonas de acceso, canal de ventilación, áreas de maniobra. El diseño de motores debe ser adecuado para evitar, el diseño de motores debe ser el adecuado para evitar su diseño y la operación de todo tipo de cosas. ¿Ok? Sí, porque a veces no se construyen bien. Ok, después déjenme Y cuando se acaba su vida útil, profesora, ¿Mande? cuando se acaba la vida útil, De la escollera hay que empezar a dragar la vida útil se termina cuando el material empieza a pasar al canal. Entonces se va acumulando a un ladito, porque el sedimento ya no lo dejamos que siga su trayectoria, sino lo que vamos a impedir que siga, entonces va acumulando. Entonces cuando ya empieza a pasar material al canal, necesitamos tener ahí, tenemos un calado, debemos tener un calado por el barco que va a entrar. Entonces, como no debemos de permitir que se vaya depositando sedimento en la entrada, que es lo que va a hacer, entonces o dragamos. Hay muchas formas de draga, hay una draga estacionaria y una draga de vez en cuando. O sea, la estacionaria puede ser, por ejemplo, con bombeo, se llama Saipan Pass. Ponen unos como tubos donde van sacando no van permitiendo que cada determinado tiempo empieza a trabajar las bombas y haz de cuenta que arrojan el sedimento a donde debe de ir. Recuerda que el sedimento va a ir transportándose hasta encontrar los cañones. Ese es el final del transporte. La otra, lo que hacen en México para no dragar y no tener una draga, ya sea como manual de chango, o la draga esa que le digo que dragan a través de bombeo. Entonces cuando no lo quieren hacer porque es muy caro, todo hacerlo, pero es más caro lo que hacen ellos porque prolongan la escollera. Dice, hay que darle otros 10 años de vida útil y prolongan la escollera. le echan más material. Le echan más, haz de cuenta que si tu escollera es de 1 kilómetro, hay que ponerle 500 metros más o 300 metros más y prolongas para que tu sedimento se siga depositando y no pase. Entonces, oye, 15 años tienes para estarle sacando dinero al puerto, como para que no dragues. Entonces, como no quieren gastar, las dragas son muy caras. Las dragas es un buque, es un barco. Si estás a la profundidad de menos 5 metros, es un barco. Lo que hacen, tiene unas como cuchillas que hacen esto, se abren así, bajan y recogen y luego lo suben, tienen como hoyitos, se le va saliendo el agua y lo llevan a una tolva y lo echan. Y ese sedimento lo van a tirar a mar profundo o a veces del otro lado, normalmente es a mar profundo. Y ese mecanismo yo me subí al barco, ahí en Tuxpan, que estaban dragando y nos dejaron subir al grupo para que viéramos, y hay camaritas, cómo abren las cuchillas, así como cuchillas, y traen ahí su batimetría, también trae su batimetría, dice queremos que nos dejes el canal a la menos 5 metros, o a la menos, el canal es una cosa y la otra, la longitud, es a la menos 12 metros, por ejemplo, Lázaro Cárdenas está a la menos 12, menos a las 13 metros está su canal, a las 13 metros de profundidad. Entonces no puedes porque recibe barcos barcos muy grandes, ¿sí? Entonces tiene que tener mucho calado. Tienen un fondeadero de 25 metros. Si tu barco es así triple, así muy alto, pues lo bajas en el fondeadero que es 25 metros y lo mandas a un barco más chiquito para que entre al puerto. 13 metros, miren, si quieren vean su calado y es de 13 metros. Entonces, la vida útil se acaba, pues tienes que dragar o prolongar, en este caso prolonga, ¿sale?
Entonces déjenme, tantito, déjenme abrir mi memoria para abrir ahorita. Voy a abrir el libro para que veamos las tablitas esas que vamos a ocupar ahorita en nuestro Excel. ¿Correcto? Vayan apuntándolo, por favor, porque necesito que ya lo tengan. Miren, la tablita esta para calcular el valor de carga esta que nos pide la formulita, viene en la página 232 y 260. Pónganle la página. Y aquí vamos a calcular 232 y 260. ¿Por qué la continuación? Ahorita van a ver. Aquí tenemos número de elementos. Aquí en esta parte que el número de elementos se refiere a que, por ejemplo, el número 1 y 2 es roca redondeada. Del 3 al 8, roca angulosa. Del 9 al 11 son tetrápodos. Del 12 al 15 son tribal. Del 16 y 17 son dolo. Y el único, el 18 que es cubo modificado, es nacional. Aquí casi nuestros puertos están hechos de cubo porque no pagan patente. Todos los demás que pagan patente no están registrados. ¿Sale? Entonces, aquí miren. Entonces aquí vamos a tener la fórmula de Hudson. Aquí tenemos la fórmula que tenemos la fórmula de Hudson. A ver si me la alcanzo a ver de este lado. Aquí tengo la fórmula de Hudson que necesito aplicar. Esa es la que vamos a aplicar. Miren, vamos a ocupar, dice que el peso es igual miren, un dato que vamos a ocupar es la densidad de sólidos. La fórmula nos pide la densidad de sólidos. Anótenlo, por favor, es de 1,88 a 2,76. SR es densidad de sólidos. Vamos a ocupar este dato para la fórmula. Vamos a ocupar, aquí está la fórmula, miren. Aquí está. Pero déjenme irme a ponerles el peso específico. De la roca, primero de la roca. Tampoco hasta la roca paga patente. La roca, no, pero ya elementos prefabricados. La roca, pues, fíjense que. Entonces, por eso hay unos cubitos acá en México. Sí, prefabricados sí. Prefabricados sí. Creo que no sé. Aquí está. Aquí está, miren, a ver, para que consideren, la densidad puede ser asumida con 2.650 la densidad, ¿sale? Y el peso específico, entre 2.500 y 2.700, ¿sale? Entonces, a ver.
Que me parece que venga la fórmula de fuerza. Ay, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Ok. Esa presentación la saqué de aquí. Ok, aquí está mi tablita. Ahora la quiero hacer. ¿Cómo me hizo hacer esto? Espérenme, déjenme abrir el Excel, porque necesito la tablita. A ver, miren. Hasta aquí no tengo ningún problema, ¿verdad? Aquí, ahora sí. Aquí está la fórmula de curso. Si quieren copiarla, quiero que me la pongan bien, es igual. Aquí la maneja, a ver, es el peso de los elementos de la coraza del morro. Es igual a la altura de ola de diseño al cubo, por el peso específico, por el coeficiente K delta, por la densidad de sólidos menos 1 al cubo, por la cotangente de alfa. Esa es la fórmula. Ajá. Y aquí pónganle por favor altura de ola de diseño, peso específico de los elementos, coeficiente de la tabla, y le sacamos otra, es de la página, tabla 5.2, página 232, miren. La densidad relativa de los materiales, el ángulo formado entre el horizonte, este alfa, ajá, y la cotangente de alfa, cotangente del ángulo de la tabla, aquí está bien. La cotangente de alfa, esta cotangente viene en la tablita. En la tablita, ¿qué vamos a sacar? K delta, y cotangente de alfa. ¿Correcto? Ok, entonces a ver. Aquí está la tablita para que le escribas. Diseño del morro de la escollera de nuestro puerto, le ponen del puerto. ¿Vale? ¿Voy a poner el técnico la fórmula otra vez? ¿La fórmula otra vez? A ver. Todos, por favor, copien los que tienen aquí abajo. Ahí está. Ahí está con todas sus. Oye, lo hago más chiquito. Ahí está. Aquí. Ahí está. Ahí está. El tetrápodo. Tetrápodo. ¿Ya? ¿Ya, niña? Sí. Niña, me pidió que me pusiera la fórmula. A ver, aquí está la tablita con la que vamos a trabajar los pesos. Ahí está bien. Diseño del morro de la escollera. Vamos a diseñar el morro y vamos a diseñar el tronco. El tronco. A ver, entonces, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. No, auxilio. Me voy aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? ¿Jóvenes? Sí. ¿No le puedo que poner menos? Ay, niña. A ver, ¿la fórmula o qué quiere? No, ya le puedo ir bajando. Ah, pues espérame. Aquí sí los moros. Vamos a poner material. Roca redondeada, roca angulosa, tetrápodos, tribal, no lo tuvo modificar. ¿Por qué tantos, maestra? Porque, miren, ya teniendo los pesos, ya van a elegir ustedes para su proyecto. Si encuentran un banco de materiales, que lo hacen de roca. Si encuentran un río con rocas muy grandes, lo hacen de roca de río. Y si no, pues van a tener que hacerlo con mixto. Mixto es
el núcleo con roquita de banco de material, vamos a ponerlo. La capa secundaria, a lo mejor hasta ahí encontramos peso, pero ya para la coraza ya no hay, entonces lo hacemos con elementos prefabricados de la coraza. ¿Sí se entiende, jóvenes? Ok. Entonces, ¿qué necesitamos del material? Primero, material. Aquí vamos a el número de capas. El coeficiente KD. Este es K delta. Y este es KD. Nada más que no lo pusimos bien. La cotangente de alfa, el número de elementos, K delta. Porosidad y estrés especial. Todos estos datos los vamos a obtener de las tablas. ¿Sale? Bueno, voy a hacer el ejemplo con roca redondeada. ¿Les parece bien? Sí. Pues voy a empezar con la primera elemento. Roca redondeada. Pues me voy a ver, ¿cómo le hago para poner los dos del libro de esto? Este lo quiero hacer aquí. Lo quiero poner como ayúdenme, auxilio. Auxilio. A ver, ¿cómo le hago para poner la mitad y la mitad de la pantalla? Auxilio. Sí, así. Gracias, hijo. A ver, yo siempre les digo a mis niños auxilio y le dan esa vida. ¿Por qué les dices auxilio? Ah, porque no sé qué hacer. A ver, mire. Voy con roca redondeada. Sí, niños hermosos, a ver. Dice número de capas. Voy con roca redondeada. ¿Cuál es la roca redondeada? Mire. 1 y 2, roca redondeada. ¿Ya lo vieron? Ok. Me voy aquí. 1 y 2. El 2 dice que mayor de 3. Entonces, como no quiero tener tanto elemento, me voy al 1. ¿Vale? 1, número de. Aquí está el número de capas. ¿Alcanza a ver el número de capas? Aquí. A ver. Número de capas. Aquí. Son 2 capas. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahora. Me voy a ir a diseñar el morro. Abajo. Ahí está. Me voy a diseñar. Se puede, mira, dice criterio. Aquí ven. Coeficiente KD. Criterio de no daño y reducido rebase. Aquí se puede diseñar, con esas tarjetas se puede diseñar el tronco, que es la parte que les decía que era tronco o cuerpo. ¿Sí están de acuerdo? Y morro, rompiente y no rompiente. ¿Está bien? Y talud, es lo que nos va a dar. ¿Correcto, niños? ¿Jóvenes? Ok. A ver, entonces me fui con roca de río, el número de capas 2, y luego me voy al morro. Voy a diseñar primero el morro. Ajá. Voy a diseñar, este diseño es para calcular los pesos de los elementos de la coraza, o sea, la parte más pesada, ¿sabes? Entonces, dice aquí, dice que es 1.10, mire, me fui con rompiente, que la ola rompa en el morro, no en el cuerpo, porque podemos hacer que rompa en el cuerpo. Aquí, su coeficiente de KB es de 1.1, mira, aquí está, 1.10. ¿Sí? ¿Sí se ve? Niños. Okay. A ver, luego necesito saber la cotangente de alfa, o sea, el talud con el que vamos a poner nuestro. Me voy aquí a la cotangente, dice que es de 1 a 1.5 hasta 3. Y puse el primero que es 1 a 1.5. Ustedes pueden elegir 2 porque es el promedio. 1 a 2, ¿vale? Ok, aquí está. Entonces ya tengo mi talud, la cotangente de alfa ya es directamente esta. Y luego dice que necesito calcular N, es el número de elementos. Ese número de elementos, anótenlo, está en la tabla en la página 260, y la continuación de esta tabla, la 260. Me voy a la 260. Aquí está, ahí está. Aquí está la continuación de la tabla. Piedra lisa, que es la de río. Aquí nomás se maneja lisa. Número de elementos 2. 2. Ahí está el 2. 2. Ajá. Colocación al azar. Coeficiente de capa K delta. K delta es este. K delta. Mire, es 1.2.
¿Ya lo vieron? Niños, y porosidad del 38%. ¿Vale? Hasta aquí es de la tabla. Ahora, el peso específico de la roca de río le puse 2 toneladas, ¿correcto? Y la densidad del sólido le puse la de 1.88. Ya ven que es de 1.88 a 2, quién sabe que no. 2.86. Ajá. ¿De ¿Correcto? 1.88? 1.88 a 2.76. A 2, quién sabe qué. 2.76. Ok. 1.88. Sale el mismo. Hasta aquí está roca redondeada, ¿correcto? ¿Correcto? Bueno. Correcto. Hasta aquí van a hacer lo mismo con todas. Luego, si quiero hacer roca angulosa, pues ahora me vuelvo a ir a los 200, ¿quién sabe qué me dijo? Les dije, 237, ¿qué? 32. 30, ahí está. Ahora quiero hacerlo con roca angulosa, maestra. Bueno, puedo escoger del 3 hasta el 8. Eso ya es criterio. El primero, que puede ser igual que el mío, ya los demás lo hacen en equipo. Traten de escoger, miren, del 2 hasta el 8. Nomás no agarren porque es la colocación, tiene que ser al azar. Miren, pero con muchísimas capas, 3 capas. Entonces, mínimo, o sea, mayor. Entonces yo agarré el 5, por ejemplo, para hacerlo, miren. Voy al 5 y me sigo yendo hasta aquí. Vean, el número de capas 2. Coeficiente acá de 1.60, miren. 1.60 ahí está. ¿Sí? Y el talud es 2, miren. ¿Vale? Ajá. Y así sucesivamente. Van a ir llenando todos ustedes. Tienen un rango desde 3 hasta el 8 para roca angulosa, o sea, de banco. Para tetrápodos tienen del 9, 10 y 11. Entonces me voy al 9, 10 y 11. Trato de buscar donde haya tanto para el tronco como para el cuerpo, ¿eh? Por ejemplo, aquí me voy al 13, porque tengo para los dos, miren. Entonces me voy aquí y así sucesivamente, ¿sale? Bueno, ¿Qué página es? esta es 232 y 260. ¿No se alcanza a ver bien? ¿O sí? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, el peso específico, pues lo tomé de 2. Aquí el de roca angulosa 210, y el de, por ejemplo, ay, me fui mucho, despacito. De tetrápodo le puse el peso específico 220, o sea, de concreto ya le puse de 220 todo. ¿Sale? El peso, ¿están de acuerdo? 2.20 de concreto de tonelada. O sea, es bajo. Yo sé que es más o menos entre 2.5 a 2.7, le puse 2.2. ¿Sale? A que vean. Es puro concreto. Es puro concreto, sí, es sin armar. Ahí sí ciclopio. Ok. Entonces, ¿hasta aquí no hay ninguna pregunta? Ok. ¿Cómo le hago para quitarle para hacerme grande en con este? Sí. Okay. Aquí mire. A ver, entonces ahora me voy a ir a aplicar la fórmula, pero necesito los datos de ustedes. Ese es del ejemplo, ¿sale? Miren, aquí voy a empezar a calcular, aquí el peso de los elementos del ejemplo grande. Aquí, el peso de los elementos de la coraza del morro. Aquí. Esos son los pesos de los elementos de la coraza del morro. Peso de los elementos de la capa secundaria del morro y peso de los núcleos. Lado mar y lado puerto. Bueno, voy a hacer esta fórmula. Aquí está. Esta fórmula. Aquí me voy a ir. Lado mar. Aquí está la coraza, lado mar, aquí está la fórmula. Esa fórmula es la de Hudson. ¿Qué necesito para que ustedes lo hagan? Pues necesito que ustedes empiecen a llenar su tablita. Para la clase que viene, me van a llenar su tablita con estos y con estos datos. De todos los elementos, de todos.
Para que empezamos ya los cálculos aquí. Aquí ya son los cálculos. ¿Sale? Para la corona, para el ancho de la corona, el ancho de de la coraza, del morro, de la capa secundaria y del núcleo y los espesores. ¿Sale? Y aquí ya viene ya roca redondeada, aquí está el cálculo de los espesores, falta calcular las elevaciones, el ancho de la corona, correcto. Y también hay que calcular el tronco. Se hacen dos pesos diferentes, del morro y del cuerpo, en las tres capas. ¿Sí? Ok, aquí ya tengo también el otro. Pero hay que hacer algunos cálculos, por ejemplo. Ajá, tengo lleno de cálculos. Sí. Todos estos cálculos, ¿vale? Tanto del cuerpo como del morro. Igual. Todos los cálculos están aquí, todos. ¿Vale? Aquí está la fórmula. Aquí está para el peso de la capa secundaria y del núcleo. Aquí están las formulitas que siguen. ¿Vale? Nada más, hay que calcular primero los pesos de la coraza, de la capa secundaria y luego del núcleo. Y los pesos del lado mar y lado puerta también son diferentes. ¿Vale? Entonces, ese es el diseño estructural. ¿Ok? Aquí vienen las tablas, aquí vienen las fórmulas. ¿Correcto? Ajá, pero no puedo avanzar si no tiene, cuando menos. ¿Por qué? Porque necesitamos que me digan cuántas rocas vamos a obtener de los bancos, para que le digan cuando exploten el banco necesito, por decir un número, así, 2,000 rocas de 10 toneladas, de 5 toneladas. Entonces, pues si no van a 50 en un cerro, yo creo ahí, para que lo exploten. Otro cerro. Ajá, otro cerro más, ¿no? Haga de cuenta. Otra montañita más. Y si no, pues hay que prefabricarlos. Ahí nada más nos va a alcanzar para las chiquitas del núcleo y de la capa secundaria. Ya la coraza, están las rocas, entonces las prefabricamos. Yo creo que es más fácil poner una dosificadora, ¿no? Yo pienso, ¿no? Quién sabe, pero a lo mejor no es costoso. Entonces, esa es la tabla última, pero no es el último. Ya nos falta, el jueves quiero terminar la tabla. El martes que venga vamos a hablar del plano final, cómo lo vamos a hacer. A ver.